Antes que nada me gustaría pedirles disculpas por no poder acompañarlos en estas jornadas de debate y reflexión. Además, saludo y felicito la iniciativa por plantear este tipo de temáticas. Pensar el derecho fuera de la caja, es decir, a contracorriente, en diálogo o en disputa con el discurso oficial del derecho, es una provocación que merece la pena tomarse el tiempo para pensarse. Precisamente el título que he propuesto para la ponencia del día de hoy pretende provocar, incitar la reflexión sobre el papel del derecho. El título de la ponencia, que en realidad es una pregunta, dice: ¿el Estado y el derecho pueden convertirse en un objeto de disputa por las clases subalternas en el capitalismo imperante? En otros términos, ¿puede hablarse de un derecho contrahegemónico o de una mirada crítica sobre el derecho? Mi respuesta es afirmativa. Sí, se puede hacer eso. De hecho, la Constitución de Querétaro de 1917, que es la que nos convoca para este encuentro, y nuestra Constitución, la de Montecristi del 2008, sirven perfectamente para ejemplificar esta respuesta. El derecho sí puede ser mirado desde el contrapoder, desde la contrahegemonía, desde una mirada crítica. Obviamente hay que mirar estas constituciones, la de Querétaro, la de Montecristi, con las complejidades del caso, con los matices, con las diferencias territoriales, históricas entre ambas, ¿no? Pero la invitación para hablar sobre la Constitución de Querétaro nos obliga a abordar la conexión entre derecho y política, entre acción colectiva y constitución, es decir, hacer visible la conexión entre norma y poder, que el positivismo jurídico se ha encargado de eliminar. El positivismo jurídico privilegia una perspectiva que únicamente se retrotrae a una visión interna del derecho, es decir, una reflexión que inicia y se agota en el derecho, lo que ha dado como resultado un legalismo excesivo, un esencialismo normativo, una autorreferencialidad y el imperio incuestionable de la norma. El abordaje desde el positivismo jurídico trae como consecuencia la diferenciación entre norma y práctica. Es decir, para el positivismo jurídico existen dos esferas separadas. Una, que es la de los hechos, la de la sociedad, las prácticas, es decir, una donde están la esfera de lo fáctico, ¿no?, de los hechos. Y por otro lado está el derecho, las reglas y la lógica de su funcionamiento interno. Estas dos esferas separadas. Bajo este lente, las relaciones entre derecho y sociedad pueden ser vistas únicamente bajo el ángulo del efecto o de la eficacia. Este paradigma nos ha llevado a creer que el derecho en América Latina existe, pero no se aplica. Y no es efectivo por razones externas al derecho. El derecho nada tiene que ver. Esta mirada dicotómica genera una visión en la que existe una constitución progresista, pero una aplicación que el derecho no controla y que se pervierte por otras razones. La predominancia de este paradigma como discurso oficial del derecho ha generado que, por ejemplo, los abordajes sobre movimientos sociales y acciones colectivas dejen de lado deliberadamente la dimensión jurídica de estas acciones colectivas, de estos movimientos. Generalmente se mira a los movimientos sociales desde su dimensión destituyente y no sobre su potencialidad constituyente y su capacidad para crear, inventar, reinventar, recrear normas. Así, los procesos constituyentes de las últimas décadas en América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador,
nos dan elementos para romper o disputar la hegemonía de ese paradigma y posibilitan plantear una mirada crítica sobre el derecho. Varios autores consideran que el derecho puede usarse como estrategia de lucha por los movimientos sociales. Pongamos por caso demandas de inconstitucionalidad, juicios contra grandes transnacionales, casos llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otra escala, pero igualmente de importantes, y hablando específicamente en el caso de Ecuador, la invocación, por ejemplo, del derecho a la resistencia es usada no solamente en repertorios de acción colectiva, sino también ligados a otro tipo de acciones de protesta a otra escala incluso más baja, lo cual es interesante de mirarse, ¿no? Estos usos del derecho. Las constituciones en los países que he mencionado, Venezuela, Bolivia, Ecuador, se han encargado de ampliar hasta cierto punto, y con los matices que cada país tiene, los derechos reconocidos a sus ciudadanos. Es decir, existe una ampliación de derechos que acontece tanto en términos de contenido como en la integración de sujetos históricamente excluidos. Hablemos de pueblos indígenas y afrodescendientes, diversidades sexuales, mujeres, entre otros. Este cambio con estas constituciones nos permite reconsiderar el papel del derecho en las transformaciones sociales y políticas de América Latina. Es decir, preguntarnos en qué medida el derecho puede ser disputable desde abajo. En este proceso están implicados el Estado y la sociedad en una relación dialéctica. Es decir, el Estado es el productor de normas y la sociedad genera un poder constituyente, es decir, fuente de norma. Esta mirada dialéctica, que no se retrotrae únicamente al derecho, permite a los movimientos usar al derecho como una herramienta para sus estrategias de luchas sociales y además les permite usar este lenguaje, el lenguaje del derecho, para enunciar sus reivindicaciones. Ya he hablado de por ejemplo, las demandas de inconstitucionalidad. Ahora bien, para discutir el papel del derecho hay que situarnos históricamente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que debemos hablar de cuáles son las posibilidades en las que este derecho y el papel de este derecho puede ser usado contrahegemónicamente. ¿Cuál es el contexto de disputa? Pues el capitalismo imperante. Ahora, el capitalismo que nosotros vivimos, la fase del capitalismo en el que nos hallamos inmersos, está marcado por un funcionamiento de despojo que requiere para su acumulación, para la acumulación del capital, 4 tipos de saqueos. Una, la del trabajo colectivo e individual. 2, del trabajo de mujeres. 3, de la naturaleza a través de su destrucción. 4, el de los países colonizados. Bueno, ahí estamos nosotros. Estos saqueos, en estas 4 dimensiones, generan unas víctimas, por decirlo de algún modo, identificables. Unos sujetos que son lanzados a la periferia, son subalternizados, son despojados, y que precisamente se convierten en los sujetos que desde abajo podrían disputar también el papel del derecho. Este capitalismo imperante, este capitalismo actual y los procesos de despojo que genera, requiere para la acumulación del capital pues lo que sea necesario. Es decir, si en estos procesos de acumulación y de despojo se requiere de sangre y de fuego, pues se lo usará de esa manera. Asistimos a una derechización marcada por procesos de seguridad militarizada.
¿Qué quiero decir con esto? Pues fuerzas armadas que pueden ser usadas dentro de la seguridad interna del Estado. Es decir, que si el capitalismo demanda para sus procesos de acumulación la intervención de las fuerzas militares, ahora en varios países tienen la posibilidad de hacerlo con la venia de leyes que permiten esto, ¿no? Así, observamos procesos de despojos marcados por violencias en donde los territorios son el principal escenario de disputa. Y esto uno lo puede mirar digamos, si hace una mirada general sobre Latinoamérica, puede mapear específicamente incluso dónde están todos estos territorios en conflicto y en disputa. Así pues, la militarización de territorios indígenas, junto con casos de desaparición forzada, provoca consignas como ¿dónde está Santiago Maldonado? En Argentina, a propósito del conflicto entre el pueblo mapuche y una transnacional como Benetton. Vivos se los llevaron, vivos los queremos en México por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. O que sigamos recordando y nos neguemos a olvidar el asesinato de líderes como Berta Cáceres en Honduras. Y bueno, este capitalismo también es el que, como lo ha demostrado Rita Segato, el que exacerba la violencia contra las mujeres y hace que al grito de ni una menos, la rabia y la indignación recorra toda Latinoamérica. Los nombres tanto de asesinadas y asesinados, desaparecidos y desaparecidas son muchos. El contexto que les acabo de describir, ese es en el contexto en el que el derecho puede y sobre todo debe ser disputable. El derecho de los pueblos indígenas a defenderse de la minera, el derecho de quienes exigen el aparecimiento con vida de sus desaparecidos, el derecho de mujeres a seguir vivas y vivir sin miedo, el derecho a pensar en un futuro posible en el que perviva la naturaleza. Para muchos autores, el lado contrahegemónico del derecho no se agota en el uso de este como una herramienta que forma parte de una estrategia más amplia de lucha, en el que el derecho pues es solamente uno de sus elementos. Hay quienes sostienen, otros autores, otras corrientes, y aquí suscribo yo, que el campo del derecho en sí mismo es susceptible de ser disputado por los subalternos desde abajo. Los tiempos que vivimos nos obligan a pensar el derecho desde una óptica crítica y reivindicar su lugar en la lucha social y política. Siguiendo a Artus, un autor marxista francés que ofrece una reflexión que, digamos, hasta ahora no ha sido abordada por el marxismo en torno al derecho y al Estado, junto con este autor diríamos que hay que rescatar la importancia de las relaciones jurídicas, en tanto que las relaciones jurídicas son constitutivas de las relaciones económicas. Esto en clara referencia a lo que les había hablado de la explotación y los 4 procesos de despojo que caracterizan al capitalismo actual. Para Artus, el derecho ocupa un lugar preeminente, pues, como dice, abro comillas, las reivindicaciones de clase se inscribirán fundamentalmente como reivindicaciones de derechos, como paso de los derechos formales a los derechos reales. ¿Qué significa esto? Pues que las correlaciones de fuerzas, las luchas sociales, tienen una coagulación jurídica, es decir, tienen una expresión jurídica. Las instituciones jurídicas que existen en nuestros cuerpos normativos no son ahistóricas, no aparecen del aire. Son productos de procesos sociales situados en una historicidad concreta y que responden a procesos políticos y sociales concretos. La Constitución de Querétaro
es producto de la Revolución Mexicana, del entramado de transformaciones promovidas por esta desde abajo. Asimismo, la Constitución de Montecristi es impensable sin la acumulación de los 90 a la cabeza del movimiento indígena. Es por ello que la referencia al derecho no es meramente formal, es la forma en la que se expresa el conflicto social. Más exactamente, como lo dice Artús, la forma social en la que existe el conflicto es el derecho. A partir de esta reflexión de Artús, se establece una posibilidad de que la lucha de clases se pueda expresar en términos de ampliación de derechos y se concentren en la forma jurídica y en la forma Estado. Por tanto, el Estado, como el derecho, son campos estratégicos de disputa en los cuales los trabajadores y los subalternos pueden permear sus intereses en cierta medida. Lamentablemente, en el Poder Judicial, me refiero al caso de Ecuador, en este caso, llámese jueces, fiscales y los mismos defensores públicos, sigue predominando una lógica excesivamente formalista fundada en un positivismo legalista centrado en la ley. Hay que reconocer que existe un gran desconocimiento del derecho internacional de derechos humanos, que este es un campo de interés fundamental para quienes defienden a los movimientos sociales y quienes intentan disputar el sentido del derecho desde abajo. Esta mirada, además, pervive en las escuelas de derecho, y no solo hablo de Ecuador, hablo de toda Latinoamérica. Una rápida mirada puede evidenciar eso. Y eso hace que se contribuya a una cultura legalista en la que se equipara verdad legal a verdad histórica e impide toda capacidad analítica y reflexiva sobre los contenidos normativos y sus relaciones tan ligados y tan conectados con la vida social y política. En resumen, el tiempo. ¿Para qué rescatar una mirada crítica sobre el derecho? ¿Por qué disputar su sentido? ¿Por qué recordar la conexión entre norma y poder, procesos sociales y constitución? Porque debemos disputar el sentido de la historia, el sentido de el sentido que son los pueblos quienes hacen la historia. Y aquí me gustaría cerrar con una cita de Walter Benjamin que dice: articular el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar del pasado, de arrancarle a la tradición el conformismo que está siempre intentando someternos. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. Tampoco los muertos, nótese, los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Y el enemigo no ha dejado de vencer.